Muy buenas a todos. Vamos a ver ahora en un vídeo aparte cómo se factorizaría un polinomio que tuviera un grado 3 o superior. A partir del 3 habría que hacer lo mismo para factorizar y sería intentar hacer Ruffini, la regla de Ruffini que hemos visto antes. Mira, antes que nada vamos a ver si tenemos un polinomio de x al cubo con un término a más bx al cuadrado, etcétera, etcétera. Vamos a tener varios factores. Como mucho 3, podremos tener hasta 3 factores, por ejemplo, que fueran x menos a sub 1 con x menos a sub 2 y multiplicando por último a x menos a sub 3. Ese a sub 1, a sub 2 y a sub 3, a sub 2 y a sub 3 son las raíces de ese polinomio. Si son las raíces de ese polinomio, significa que se pueden factorizar en estos factores. Los factores serían cada uno de estos. Sería el factor 1, el factor 2 y el factor 3. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que para multiplicar todos esos factores y que nos dé un polinomio como el que tenemos en el ejemplo de aquí, significa que al final del todo el último término siempre es el a sub 1 por el a sub 2 y por el a sub 3. Ese sería el último término del final. Es decir, que nuestro término que nos queda aquí siempre es múltiplo de todos estos, de la sub 1, de la sub 2 y de la sub 3. O lo que es lo mismo, a sub 1, a sub 2 y a sub 3 son divisores del término independiente. El término independiente recordamos que es el último número que nos encontramos, que sería en este caso el menos 2. Para saber cuáles son los divisores de menos 2, pues simplemente, bueno, el de menos 2 es muy fácil calcularlo. Los divisores del menos 2 serían el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2. Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, los divisores de 6, pues sería el 1 menos 1, el 2 el menos 2, el 3 el menos 3, y ya no tendríamos que ir al 6 y menos 6. Ni 4 ni 5 son divisores, pues tendríamos que hacer Ruffini por todos estos números. Por el 1, el 2, el 3 y el 6, tanto en positivo como en negativo. Como en nuestro caso, nuestro término independiente es el menos 2, simplemente habremos de hacer el Ruffini por el 1, el menos 1, el 2 y el menos 2. Así que lo que tenemos que hacer será poner primero, como ya vimos en el vídeo anterior, los factores de Ruffini en una caja. Nuestros factores de aquí serían 1 de la x al cubo, un 2 de la x al cuadrado, menos 1 de la x y menos 2 del término independiente. Si hacemos nuestra caja de Ruffini, en el lugar de la raíz solamente vamos a poder colocar aquellos números que sean divisores del término independiente, es decir, 1, menos 1, 2 y menos 2. ¿Cómo sabemos cuál tenemos que poner y cuál no? Pues tendremos que ir probando. Yo ya sé que el 2 no va a salir, por tanto vamos a probar primero con el 2, porque aquí nadie sabe cuáles son los factores que van a salir desde un principio. Si probáramos, por ejemplo, con el 2, bajaríamos el 1, 2 por 1 es 2, aquí volveríamos a subir el 2, nos quedaría como suma el 4, 2 por 4 es 8, menos 1 es 7 y 2 por 7 es 14. 14 menos 2 sería 12. ¿Por qué sabemos que el 2 no da? Porque aquí en el resto nos tiene que dar siempre 0. Para que el número que tenemos aquí sea una raíz y por tanto podamos convertirlo en un factor, entonces el resto siempre tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Para factorizar el resto tiene que ser 0. Si hacemos una división normal, el resto puede salir lo que sea, pero para factorizar necesitamos que ese resto sea 0. ¿Y qué nos va a pasar con esto? Pues nos va a pasar que si el 2 no nos ha dado, pues el 2 no podremos tenerlo en cuenta. Y efectivamente esto habrá que ir probando. Habrá veces que nos salga de primeras y otras veces que no nos salga de primeras. Así que vamos a probar, por ejemplo, con el 1. Vamos a probar con el 1. El 2 ya hemos visto que no se puede. Si probamos con el 1, bajamos el 1, 1 por 1 es 1, 2 más 1 es 3, por 1 3, y menos 1, 2, 1 por 2, 2. 2 menos 2 sería 0. Llegamos al resultado de que el resto es 0 y por tanto el 1 es raíz. Se dice que 1 es raíz y por tanto tendremos un factor que será, nuestro factor será x menos el número, x menos la raíz. Este será nuestro primer factor. Así que esto lo vamos a poder poner como el primero seguro, x menos 1. Vamos a dejar un poco más de hueco por aquí para continuar el ejercicio, porque Ruffini lo bueno que tiene es que no siempre tenemos que empezar el Ruffini desde 0. Si nos ha llegado que el 1 es una raíz y por tanto x menos 1 es un factor,
A partir de ese punto podremos continuar hacia abajo realizando de nuevo un Ruffini, probando con el resto de raíces que tenemos. Si el 1 nos ha salido una raíz, no implica que no pueda volver a salir, por tanto habría que seguir probando por esa raíz. Siempre si nos ha dado una raíz que puede ser un factor, tenemos que volver a probar por esa raíz por si se repite. Probamos de nuevo el 1 y ahora bajaríamos el 1, 1 por 1 es 1, lo subiríamos aquí, 1 más 3 es 4 y 1 más 4, 1 por 4 sería 4. 4 más 2 es 8. Como nos ha dado un resto 8, significa que el 1 ya no es una raíz de nuevo. Ha sido una raíz previamente y no se repite. Por tanto, el x menos 1 solamente saldrá una vez. Hay que probar, por tanto, con los demás. Hay que ir probando con el resto. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a dejar eso de ahí. De momento tachamos solamente con un aspa el 1 porque ya sabemos que nos ha dado, pero no podemos volver a utilizarlo. Vamos a utilizar entonces ahora el menos 1. Si el menos 1 lo colocamos aquí, bajamos el 1, multiplicaríamos menos 1, 3 menos 1 es 2 y 2 por menos 1 es menos 2. Nos daría aquí abajo de nuevo 0 aplicando Ruffini. Nos ha vuelto a dar un resto igual a 0, por tanto diremos también que el menos 1 vuelve a ser una raíz. Si el menos 1 es una raíz, significa que como factor se convertirá en x más 1, porque ya recordamos que era menos 1, por tanto más 1. Como ya hemos dicho, si el menos 1 nos ha dado una raíz, volvemos a probar con el menos 1. Bajamos el 1, 1 por menos 1 sería menos 1, y 2 menos 1 es 1. El resto no da 0, por tanto el menos 1 no podemos volver a utilizarlo. Lo quitamos, borramos y probamos con el único que nos queda en este caso. Ya hemos probado con el 1, con el menos 1 y con el 2. Así que vamos a probar con el menos 2. Menos 2, bajaríamos el 1 y menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 2, 0. Finalmente me ha dado todo 0 y aquí evidentemente ya no podría seguir aplicando Ruffini. En el momento en que solo me salga un número, ese número recordamos que era el que se bajaba, ya no puedo seguir operando con ninguno más. Por tanto ya aquí habríamos terminado de hacer Ruffini. Volvemos a tener una raíz, que en este caso es el menos 2. Así que al final nos quedaría como último factor, pues x más 2. Es decir, al factorizar este polinomio, x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2, lo puedo escribir, vamos a borrar por aquí, lo puedo escribir como x menos 1 por x más 1 por x más 2. Y aquí habríamos terminado de hacer la factorización de un polinomio de grado 3 y haríamos exactamente lo mismo para aquellos polinomios que tengan, por ejemplo, grado 4. Si es grado 4, podremos llegar a conseguir hasta 4 factores. Si es de grado 5, pues entonces podríamos llegar a tener hasta 5 factores. No necesariamente podremos llegar hasta 4 o hasta 5, pero sí que podemos llegar hasta ahí si todas las raíces son exactas, ¿de acuerdo? Así que ya dejamos el vídeo aquí de momento y ya continuamos en el siguiente con otros casos de factorización.